Guatemala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, Señores de la Guerra. Conversamos con Isaac Caro, experto en relaciones internacionales. Además, Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Y Beatriz Sánchez, experta en energía nuclear. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. 3 señores de la guerra tienen al mundo en vilo. Benjamín Netanyahu, 75 años de edad, 18 de ellos como primer ministro de Israel, lidera un genocidio contra la población civil en Gaza. Ali Khamenei, 86 años de edad, 36 de ellos como líder supremo de Irán, encabeza una teocracia que reprime a su pueblo y exporta terrorismo. Donald Trump, 79 años de edad, encabeza un asalto contra la democracia de su propio país y contra la economía y las reglas de la cooperación mundial. Netanyahu inició la guerra con bombardeos masivos sobre Irán. El objetivo declarado era acabar con el plan nuclear de ese país, pero los blancos son mucho más amplios. Refinerías de petróleo, edificios civiles, asesinatos selectivos de dirigentes del régimen y bombardeo al canal de televisión pública. Irán contestó, aunque el intercambio dejó pronto en claro que Israel, con el armamento, el dinero y la inteligencia de Estados Unidos, es muchísimo más fuerte. Entonces entró en escena Donald Trump, quien hizo campaña prometiendo traer paz al mundo. Dijo que acabaría en 24 horas la guerra de Ucrania y que también traería paz a Gaza. Además, se comprometió a no involucrar a su país en más guerras. Por cierto, no ha cumplido nada de eso. Sus genuflexiones hacia Putin solo envalentonaron aún más a Rusia y su admiración por Netanyahu hizo que éste se sintiera con luz verde para extremar la masacre sobre los civiles palestinos. John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, lo definió como un tonto útil. Comillas, no sabe nada de historia, no lee informes de inteligencia, dice Bolton. Cree que Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un son sus amigos. Ahora Netanyahu atacó directamente a Irán, algo que anteriores presidentes estadounidenses le habían prohibido. Y Trump entonces decidió atacar él también. Un hecho sin precedentes, porque Irán y Estados Unidos han tenido su propia guerra fría desde la Revolución Islámica en 1979, pero nunca habían pasado al enfrentamiento abierto. Exultante, Trump anunció que sus bombas antibúnker lanzadas desde aviones B-2 habían hecho polvo las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, un informe de inteligencia del Pentágono lo contradice. Los ataques habrían destruido solo instalaciones en la superficie, retrasando el programa atómico de los Ayatollah por solamente algunos meses. La explicación, en Jerusalén y en Washington, es que Irán estaba a punto de lograr desarrollar armas nucleares. Una afirmación dudosa, no compartida por entidades como la Agencia de Energía Nuclear y más dudosa porque Netanyahu lo ha afirmado una y otra vez por décadas. Hay un video del Daily Show en que Netanyahu aparece asegurando muy en serio que una bomba nuclear iraní es inminente. Lo dice en 1995, 1996, 2006, 2012, 2015, 2018 y 2025. De lo que sí tenemos certeza es que hay una potencia de Medio Oriente que sí tiene bombas nucleares. Israel, que tiene un programa atómico por fuera de la legalidad internacional desde la década del 60, aunque su política oficial es de ambigüedad, no reconocer ni negar su existencia. Otro asunto que se olvida es que Irán había aceptado desmantelar su programa nuclear en 2016 como parte de un acuerdo internacional para levantar las sanciones en su contra durante el gobierno de Obama. En 2018, los inspectores de Naciones Unidas confirmaron que Irán estaba cumpliendo el acuerdo. Pero pese a ello, Trump en su primer mandato se retiró del plan, sancionó de nuevo a Irán y lo empujó entonces a retomar su plan nuclear. Fue Trump, primera parte, quien creó esta crisis y Trump, segunda parte, quien pretende resolverla por la fuerza. Nada nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial sabemos que Estados Unidos ha invadido y bombardeado a Corea, Laos, Camboya, República Dominicana, Vietnam, Líbano, Granada, Libia, Panamá, Irak, Somalia, Yugoslavia, Afganistán, Siria y ahora Irán. Siempre, por supuesto, en nombre de la paz. Hasta ahora, Netanyahu aparece como el gran ganador de la guerra. Debilitó a su enemigo Irán y mostró nuevamente su talento para manipular a su amigo, Estados Unidos. Cumplió su sueño de décadas de atacar al régimen persa y además se fortaleció en casa, donde enfrentaba duras críticas por la masacre de Gaza. Ahora está con las manos más libres que nunca para continuar ese genocidio.
Trump, en cambio, enfrenta divisiones en su base de apoyo, donde muchos le enrostran haber roto sus promesas de campaña. Él, impermeable como siempre a la realidad, proclama que ha triunfado y cambia de versión cada día. Se postula al Nobel de la Paz, habla de hacer grande a Irán o estalla con furia cuando los hechos no se acomodan a su visión grandiosa de sí mismo. El anciano Jamenei está debilitado. Irán se ha mostrado como un gigante con pies de barro, incapaz de defenderse o de repeler los ataques. Algunos en Estados Unidos y en Israel sueñan con hacer caer al régimen totalitario de los ayatolas, aunque eso podría traer aún más inestabilidad a la zona. Hay que recordar cómo le fue a Washington cuando provocó las caídas de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi, solo para causar baños de sangre y caos en Irak y en Libia. Irán es un país enorme, tiene 90 millones de habitantes y un vacío de poder allí podría poner en caos a todo el Medio Oriente. Los señores de la guerra atacan. El mundo observa con pavor y asombro un conflicto que trataremos de entender mejor en este capítulo de Lo que importa. Conversamos con Isaac Caro. Isaac es director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Isaac, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Tratemos de entender qué pasó aquí, porque esta guerra fría que se prolongó por décadas entre Estados Unidos e Irán, y ni que decir entre Israel e Irán, tiene un cambio muy radical con la dimensión primero del ataque de Netanyahu. ¿Por qué Netanyahu decide que este es el momento para un ataque de estas dimensiones contra Irán que no había hecho antes? Sí, a ver, lo que pasa es lo siguiente, Netanyahu ya desde hace bastantes años, Mm, yo diría décadas, tenía interés fundamentalmente en atacar a Irán. mm, Y fundamentalmente eran dos razones las que se daban. Primero, y eran los objetivos que de alguna manera pretendía el gobierno de mm, Netanyahu. El principal objetivo era acabar con el programa de energía nuclear que llevaba a cabo Irán mm. y que según Israel estaba destinado a tener bombas nucleares. Pero también había un segundo objetivo que era importante, que era el de acabar con el régimen de los ayatolá que se había instaurado con la revolución islámica en Irán. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No se daban las condiciones para atacar a Irán. Tú recordarás que el año pasado hubo un cruce de fuego entre Irán e Israel, Mucho y más limitado. mucho más limitado. Claro. Y en ese entonces estaba el gobierno de Biden, y Ujú. Biden explícitamente le pidió al gobierno de Netanyahu que no se atacaran las instalaciones nucleares. Entonces, yo lo que diría es que ahora estaban las condiciones de alguna manera dadas, en primer lugar, por el cambio de régimen, por el cambio de Ujú. gobierno en Estados Unidos y porque sabemos que Trump tiene una posición bastante más a favor de Netanyahu. O sea, Esa es una razón. Netanyahu tuvo una luz verde ahora de Estados Sí, Unidos que no había tenido antes. exacto. Esa es una Ujú, razón, creo yo. ujú, Y la otra razón que yo veo es el debilitamiento que ha tenido Irán en el último año, al menos, fundamentalmente porque se han debilitado los proxies iraníes. Estamos hablando básicamente de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Palestina, ujú. especialmente en la Franja de Gaza, que es la que gobierna por las guerras respectivas que ha llevado a cabo Israel. Estos dos grupos, movimientos, que son considerados además terroristas por la Unión Europea, por Estados Unidos, y hay que decirlo, en el caso de Hezbollah también por Argentina, Ujú. han sido fuertemente debilitados. Entonces esa es una razón más a la que se sume, a la que se asuma que en diciembre en diciembre exactamente cae el gobierno de Assad en En Siria. Siria. Y el gobierno de Assad, indiscutiblemente que era un sostén sumamente Ujú, importante para el régimen de Irán. Y estamos hablando con estos términos de un actor estatal, estamos hablando de un Estado muy dividido como tú ujú. quieras, con una guerra civil, pero es un Estado finalmente que apoya a Irán y deje fuera lo de Rusia que lo podemos ver después. Claro, o sea, un Irán más aislado, Exacto, sin capacidad que grupos como Hamas o Hezbollah puedan actuar decisivamente contra Israel en represalia. Y además hablemos de Rusia también, porque Rusia es tradicionalmente un exacto. aliado de Irán, pero ahora Rusia está en una relación distinta con Estados Unidos. Exacto. Mm, Y no solo con Estados Unidos, sino está una relación distinta también en general a nivel global mm, por el tema de la guerra en Ucrania. Rusia ya tiene un frente bastante mm. importante a nivel de la guerra en Ucrania. Esto lo implicaba especialmente por la Unión Europea sanciones importantes a las que también se había sumado Estados Unidos. Y en ese sentido, Rusia no está en la condición, diría yo, como darle un apoyo fundamental a Irán. Y también está lo que tú señalas en la pregunta. Hay un vínculo bastante particular entre Estados Unidos, fundamentalmente entre Mm. el gobierno de Trump más bien, y Putin. Y en consecuencia eso ha hecho que
en gran medida Rusia también tome y también Trump tomen una posición distinta, hasta el punto de que tú ves que hay al parecer una alianza y una cierta sintonía entre Claro. ambos. Ahora, quedan claras las razones de Netanyahu, digamos. Ahora puede hacer algo que antes no podía porque el gobierno Sí, estadounidense de alguna manera se lo prohibían. Y además ve que hay una oportunidad exacta, una buena ventana de oportunidad para actuar. Y de hecho, los resultados militares confirman eso porque Irán no ha podido responder, no ha podido así es. defenderse realmente de Israel. Sí, Ahora, ¿cuál es la razón de Trump, que hizo campaña hablando de que no iba a involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras, que había sido muy crítico de, el belicismo de Estados Unidos en materia exterior? Y de hecho, entre sus bases, ese era uno de los temas importantes para elegir a Trump. Decían, Trump, a sí, diferencia de los presidentes demócratas, no nos va a meter en nuevas guerras en el sí, exterior. sí. ¿Por qué decide cambiar y decide actuar? A ver, yo creo que acá hay dos cosas. La primera, tengo la impresión que de alguna manera se deja llevar por Netanyahu. Netanyahu le insiste una y otra Claro. oportunidad, y tú lo sabes, en varias oportunidades que apoye, que se sume a esta Eso es muy campaña. interesante. Se ¿Ya? reúnen varias veces en la Casa Blanca, le Muchas, lleva regalos, le hace exposiciones de PowerPoint diciéndole por qué es necesario atacar. O sea, exacto. hubo O sea, toda una campaña de relaciones y públicas ya, de Netanyahu hacia Trump. y además llamadas Claro. prácticamente a diario. Mm, Y ya el gobierno de Netanyahu había tenido la intención de que se sumara Estados Unidos. Yo creo que logra finalmente convencerlo a Trump, mm, pero también me da la impresión que hay otra, es un poco difícil meterse, yo lo he dicho varias veces, un poco difícil meterse en la cabeza de Trump. mm, Pero pareciera ser también que por los dichos, por lo que él ha mencionado, por los discursos, que Trump pretendía que iba a acabar con el programa de energía nuclear iraní, cosa que no lo ha hecho, mm. después lo podemos Sí, sí, sí. conversar. Y en consecuencia, una vez que interviniera Trump, lo que podría de alguna manera es llevar a cabo un acuerdo de cese al fuego como lo hizo. Pareciera que había también esa intención de él, de proceder a un acuerdo de paz luego de la intervención. O sea, aparecer como Con el ganador que había logrado exacto, terminar de una vez con el programa nuclear de Irán y exacto, llevar la paz. exacto. Y, Y, y quizás, quién sabe, yo mm, no te lo puedo mm, afirmar tampoco, pero a lo mejor también está esperando él tener un premio Nobel de la Paz. O sea, fíjate tú lo siguiente, que después del ataque que hace contra mm, Irán, ya hace unos días atrás, mm. no me recuerdo si es un Sí, un representante, un representante. senador Sí, sí. republicano, lo está postulando al Nobel de la Paz. Y lo mismo está haciendo el gobierno de Pakistán por haber logrado este acuerdo, este cese al fuego entre Pakistán y la India. Claro, Entonces, no me... y para Trump, esto ya estamos entrando en psicología, Sí, ¿no? Pero sí, para Trump siempre es muy importante la comparación con Obama. Y absolutamente. Obama tiene su Nobel de la Paz. Entonces, Absolutamente. para Trump Sí, siempre es un tema eso de que sí, pues, su carrera política de Trump partió difundiendo falsos rumores sobre Obama. O sea, siempre ha sido un asunto muy importante para él. Entonces, bueno, sí. es No cierto lo que, descartaría, yo claro. tampoco, sí. Ahora, Trump cuando ordena los ataques y anuncia los ataques hace un discurso en cadena nacional muy exultante Sí, diciendo que ha hecho polvo el programa sí, nuclear iraní. Pero los antecedentes que tenemos hasta ahora de fuentes de inteligencia del Pentágono dicen algo distinto. distinto. ¿Sabes qué, Daniel? Antes de Mm, eso, también para ver mm, un poco cómo es también cómo procede Trump. Antes de eso, con respecto al programa de energía nuclear iraní, también la secretaria de alguna persona del gobierno de Trump, mm, no me acuerdo, tú te mm, acordarás, señaló, pero del mm, gobierno, señaló que no había certeza absoluta de que Irán estuviera avanzando en el programa de energía nuclear con fines no mm, pacíficos. Y enseguida lo que hizo Trump fue desmentirla, establecer exactamente lo contrario. Y acá nosotros observamos una tónica que es más un modus operandi que es bastante similar. O sea, Trump inmediatamente se reúne el día sábado en la noche con el secretario de Defensa, con el secretario de Estado, y señala que prácticamente destruyó mm, ya el programa de energía nuclear iraní, y hoy en día vemos como fuentes del Pentágono señalan exactamente lo contrario. mm. Y esto nos da una pausa muy clara, que lo más probable es que en consecuencia esta tregua, este cese al fuego, sea solamente temporal. Acá no se ha resuelto el problema, no se ha resuelto el objetivo, finalmente, que perseguían Trump y Netanyahu. Claro, El porque programa de energía nuclear se va a ujú, ralentizar, pero no queda absolutamente no detenido. se acaba hoy. Por lo No se tanto, ha el acabado. problema continúa. Absolutamente. El Ese problema desde es el punto de vista de Israel y de Estados Unidos. absolutamente. Ahora, eh,
Es cierto que Netanyahu siempre dijo que su objetivo era el plan nuclear iraní. Sin Sí, embargo, comenzó atacando instalaciones que tenían que ver con el programa nuclear, asesinatos de científicos vinculados al programa nuclear, pero luego esos objetivos se expandieron muchísimo. Terminó bombardeando la televisión pública, terminó bombardeando refinerías de petróleo. ¿Qué entendemos Netanyahu, entonces de sí. lo que intenta hacer Netanyahu cuando amplía sus objetivos mucho más allá del plan nuclear? Sí. Bueno, acá de alguna manera yo creo que hay una enemistad en el caso de Netanyahu y del Ujú, respectivo gobierno de Israel. Hay una enemistad que es en gran medida histórica y que viene prácticamente, como yo lo mencioné, desde la Revolución Islámica en Irán. ujú, Y concretamente en el caso de Netanyahu estamos con la formación de un gobierno de coalición, y tú lo sabes muy bien, que es el gobierno de coalición más extremista en la historia de Israel. Por lo tanto, acá está indiscutiblemente la ujú, agenda de Netanyahu, y lo vemos claramente lo que pasa en Gaza, en la guerra en Gaza, pero además de los intereses propios de Netanyahu, están también los intereses de los partidos de extrema derecha que están en la coalición. Entonces, en ese ujú. sentido, hay también un efecto de demostrarle a sus socios más extremistas de que Israel tiene la capacidad de atacar no solamente las instalaciones nucleares, sino también instalaciones militares, instalaciones de infraestructura petrolera, la radio, etcétera, etcétera. Yo creo que acá claramente hay un efecto de demostración. Y eso es algo que se repite, creo yo, bastante en Gaza, donde también ha habido ya algunas situaciones conflictivas, sobre todo con los partidos más de extrema derecha. Con esto termino. Es más, un día antes o 2 días antes que Netanyahu decide atacar Irán, el gobierno de coalición estuvo a punto de caer por una moción de censura de uno de los partidos. Entonces también se utilizó, hay que ver en qué Ujú. momento se ataca a Irán. Se ataca a Irán en ese momento y 2 días antes de que era la cuarta o la quinta ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán Ujú. no en Omán, ¿no? Claro. En Omán, O sea, hay un doble efecto ahí. Por un lado, fortalecer el frente interno, digamos, absolutamente. contentar a estos partidos de extrema derecha, ultra religiosos que Así quieren una es, mano más dura. Y por otro lado, evitar la posibilidad de un acuerdo así que es. hubiera fortalecido diplomáticamente a Irán. Sí, ¿sabes por qué, Daniel? Porque también eso es súper importante lo que tú Mm, mencionas. Porque cuando se produce el 2015, el acuerdo que se llama 5 más ujú, 1, porque son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania con Irán, ujú, Israel está en contra del acuerdo, no cree en el acuerdo. mm. Y posteriormente lo que tenemos, creo que el 2018, cuando ya está Trump en el gobierno, en la primera oportunidad, la primera administración, saca ya a Estados Unidos del acuerdo. Y ese acuerdo establecía algo muy claro. La idea era que Occidente, Europa Ujú. fundamentalmente y Estados Unidos, levantaban las sanciones económicas a Irán a cambio de que hubiera salvaguardias del programa de energía nuclear iraní por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y Netanyahu siempre se Se opuso a ese opuso, plan. Y absolutamente. ahí, claro, y eso refuerza un poco el tema de que aquí el tema no es solamente el plan nuclear. Sí. Hay algo más en términos de que Netanyahu consideraba que ese acuerdo, si bien dejaba el plan nuclear fuera de discusión, fortalecía de alguna manera a Irán, le Sí. permitía levantar las sanciones, le permitía mejorar su economía. Sí, además recuerda lo Mm, siguiente, cuando se lleva a cabo el ataque que fue el día, creo que fue el mismo día viernes, mm, cuando hay un discurso, porque hay discurso del primer ministro Netanyahu prácticamente diario, y yo tengo la impresión que fue en el primer discurso ujú, que él hace. Él señala además que el objetivo no es solamente acabar con el programa de energía mm. nuclear de Irán, no, el objetivo también es acabar con el régimen. Y él hace ya un llamado a los iraníes para que se produzca una rebelión en contra del régimen de los ayatollah o del ayatollah Khamenei Ujú. hoy en día. Por lo tanto, al parecer también había una fuerte intención de cambiar el régimen. Y probablemente rememorando, recordando que hasta el 79 Israel tenía excelentes relaciones con el Shah de Irán, Claro, que era aliado de de Estados Estados Unidos, por Unidos. cierto. Em, ¿Qué tan realista es eso? Hablemos del tema precisamente de cómo queda el régimen iraní. ¿Es realista pensar que estos bombardeos, estos ataques, esta humillación hasta Sí, cierto punto de que Irán se vea muy débil, sin sí. posibilidad de repeler estos ataques ni de contraatacar,
pueda hacer caer al régimen teocrático de Irán? Yo lo veo difícil, por lo menos a corto plazo. Ujú. Puede que cambie la situación a medio plazo o a largo plazo, en la medida, como yo te decía hace un rato atrás, que Irán está bastante debilitado en el contexto, fundamentalmente el Medio Oriente, en el contexto regional. Pero yo diría que a corto plazo lo veo bastante difícil porque de alguna manera también el régimen se ha reforzado en el sentido que ha habido una tregua, ha hecho frente a Israel, que es la potencia militar más importante de la región, Ujú. y eso de alguna manera creo que le da cierto respiro ya al régimen del Ayatollah Khamenei. Entonces, no veo que haya, a corto plazo al menos, la posibilidad de un cambio. Irán ha tenido protestas muy importantes en los Sí, últimos años, protestas que han sido sí, reprimidas brutalmente, de personas absolutamente. pidiendo mayor libertad, especialmente en el tema de las mujeres, Sí, por ejemplo, de poder tener libertad para cómo vestirse. En fin, sabemos que es un régimen tremendamente represivo, sí, teocrático, y que ha habido una resistencia ciudadana, pero que hasta ahora ha sido totalmente infructuosa y que ha sido sí. reprimido de manera bastante brutal. ¿Hay alguna alternativa al régimen teocrático o una caída eventualmente del régimen significaría guerra civil, Sí, significaría mira, caos? hay una fuerte oposición. Ya tú lo mencionaste, hemos visto una gran cantidad de represión, ya represión a las mujeres Ujú, por el tema del uso cuando no está usado el velo de manera correcta. Hay una muy fuerte represión, especialmente en la zona del Kurdistán, a los kurdos, ujú. ya todas las minorías que existen. Hay también una fuerte represión, especialmente a los grupos LGTB. Si tú ves los informes de Amnistía Internacional, están llenos de páginas de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Irán. Y se ha conformado una oposición. Ahora, el problema, ya hay una oposición. Ujú, El problema es que gran parte de la oposición de Irán, y lo que suele ocurrir también con otras dictaduras, ujú. sea la de Nicaragua, sea la de Venezuela, es que gran parte de la oposición está en el exilio. Pero existe una Ujú. oposición. Lo que es importante es que esa oposición en el exilio se pueda articular de mejor manera con la oposición que está al interior de Irán y para que se den las condiciones para un cambio de régimen. Pero yo creo que eso puede ocurrir, pero no creo que ocurra a corto plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo el régimen del Ayatollah Mm. ya está esgrimiendo esta idea del enemigo externo. Y cuando existe esta idea del enemigo externo, tiende a darse de repente cierta unidad interna. Claro, porque cuando es el propio Netanyahu el que llama a un alzamiento, bueno, es muy fácil decir entonces para el régimen, bueno, los opositores son aliados de Netanyahu, son enemigos. Exacto, exacto. Mm. Y acusarlo de sionista porque el ayatollah, lo dice el ayatollah Khamenei, es el régimen sionista. En fin, claro, efectivamente existe esa asociación ya con Israel y con este régimen sionista, entre Ahora, comillas. una de las grandes preocupaciones también cuando estalla este conflicto, primero con los ataques de Israel, luego con el ataque de Estados Unidos, es que Irán pudiera responder de una manera que no solo generara más destrucción y más caos, sino que además tuviera un efecto decisivo sobre la economía mundial. Se habló mucho de la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, por Sí, ejemplo, y con eso bloquear gran parte del tráfico de petróleo, con la posibilidad de sí, bombardear sí, refinerías o instalaciones petroleras de otros países. Irán decidió no sí, hacerlo. ¿Qué nos dice, al menos hasta ahora, sí. qué nos dice esa decisión también? Yo creo que eso es moderación, porque si tú te fijas, Daniel, junto con eso, Ujú. junto con la decisión de no cerrar el estrecho de Hormuz, está también el ataque que es bastante limitado que realiza Mm. a las bases norteamericanas en Qatar. O sea, de hecho, Irán incluso avisa previamente de que va a Claro. haber este ataque. Entonces, él ha actuado de una manera bastante más moderada. Claro, cuando, Entonces, cuando, cuando su sí, respuesta es esa, se entiende que es una respuesta simbólica y que lo que intenta Irán absolutamente. es desescalar el Exacto, conflicto. absolutamente. Ujú. Y en gran medida es eso, creo yo, lo que permite también el llegar a una tregua que es la que estamos viendo hoy. Ahora, muy probablemente ya también este afán de querer responder o de tener una retórica tan violenta, Ujú. especialmente contra Estados Unidos y contra Israel, también responda a que está dando mensajes internos, ya Ujú. fundamentalmente internos. Eh, Piensa tú que hace unos años atrás, en el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, incluso Ujú. la retórica es aún más violenta. Ujú. Se hablaba directamente ya que el régimen de Irán
iba a eliminar a Israel del mapa. Que era el ¿Ya? presidente. Recordemos que hay un presidente presidente que es electo por exacto, voto popular y un líder supremo que tiene el control de todas las demás instituciones exacto, del de Estado. las Fuerzas Armadas especialmente. Ahora, el ayatolá tiene 86 años. Sí, O y ahí sea, está el tema de la sucesión. claro, y hay un Sí, tema que evidentemente y hay muchos reportes que dicen que claramente ya no está sí, en el mejor uso de su facultad y que ha perdido mucho de su liderazgo. ¿Qué pasa ahí también? Porque sí, ahí evidentemente hay un factor difícil, considerando que desde la Revolución Islámica había habido solamente dos líderes así supremos en es, Irán. así es. Bueno, este es el tema de la sucesión que también ha sido también un objeto de bastante discusión dentro de lo que tiene que ver con el régimen iraní. Ujú, Pero ahí también está todo bastante institucionalizado, en el sentido que junto con lo que tú mencionabas, el presidente de la República, junto al poder ujú. político, hay un poder religioso. Y en ese poder religioso está el clero chiita, donde Jamini es el gran ayatolá. Pero luego hay un consejo de guardianes, entonces está todo determinado como para elegir al próximo Ujú. ayatolá. Entonces, en ese sentido, no veo que pueda haber una situación tan problemática, más aún que sabemos nosotros que justamente una vez que estalla la guerra, después de algunos días, el ayatolá Khamenei ya tiene sucesores, a Claro, sus por la sucesores. posibilidad de que fuera asesinado, que también fue algo Exactamente, pero es Trump, de hecho, dijo, sabemos exactamente dónde está, no lo vamos a eliminar por ahora, pero dejó la exactamente. amenaza claramente establecida. Isaac, con este cese al fuego tan frágil, ¿no? En esta situación tan volátil, ¿qué es lo que más te preocupa que pudiera pasar en Medio Oriente en las próximas semanas? A ver, lo que más me preocupa que pueda pasar, no sé en las próximas semanas o después, Mm, es que en lugar de, no solo el que se ralentice, o sea, no solo que, perdón, que se aplace ujú, el programa de energía nuclear de Irán, sino que derechamente ya el programa de energía nuclear, tal como está ocurriendo ahora, se aparte de las salvaguardias de la Organización Internacional de Energía Atómica. ujú, Eso me preocupa. Y lo segundo que me preocupa es que el régimen, dado las condiciones como hemos hablado, suponiendo que no va a haber un cambio, que el régimen sostenga y ahora con mayor credibilidad interna incluso de que existe una amenaza real a la seguridad iraní, ujú. justamente por la guerra que ha pasado y que eso haga que incluso se profundice ya el programa de energía nuclear. Y eso me preocupa. Y me preocupa ¿por qué? Porque si bien es cierto, porque no se lograron Ujú, finalmente los ujú. objetivos que tenía los gobiernos de Israel y Estados Unidos de terminar con el programa energético. Esto ya es información prácticamente que está absolutamente fidedigna, Ujú. el Pentágono, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, lo que tenemos ya es que se puede producir exactamente el efecto contrario. Y eso es preocupante y eso va a significar que probablemente Irán no quiera, lo estamos viendo ahora, no quiera ajustarse a las salvaguardias de la Porque, Organización de Energía porque Atómica. la conclusión que puede sacar Irán es que más que nunca necesitan sí o sí tener la bomba nuclear porque es la única manera Exacto. de poder defenderse. Eso es lo que me preocupa. Mm, Y junto con esto, no sé si te puedo mm, mencionar también, y junto con esto, lo otro que me preocupa en este contexto es que un Irán en estos términos también, que ve una determinada amenaza proveniente de Estados Unidos, porque estos países además todos trabajan con hipótesis de ujú. conflicto, es que esto dé la pauta para que los proxies iraníes, a pesar de estar debilitados, puedan llevar acciones de carácter terrorista en algunas partes del mundo. Que Eso también también me preocupa. era la preocupación de que si Irán decidía responder de esa manera, ¿no? Más bien con actos focalizados o terroristas contra intereses, instalaciones o personas estadounidenses, eso podía desatar una guerra mayor. Ujú. Exactamente, exactamente, ¿ya? Isaac Caro, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un Ya, tema que gracias a importa. ti, Daniel. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nos acompaña ahora Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, actualmente es director del Centro de Estudio de Política Internacional de la Universidad Central. Edgardo, gracias por acompañarnos hoy. Para mí un placer, Daniel, un agrado conversar y agradezco la invitación, ¿no? ¿Qué pasa cuando, bueno, tú estás mucho tiempo a cargo de la diplomacia, de buscar soluciones diplomáticas? ¿Qué pasa cuando el mundo en general parece que la diplomacia ya no tuviera las respuestas? ¿Qué es lo que estamos viendo con esta administración de Donald Trump y con la decisión primero de Israel y luego de Estados Unidos de atacar a Irán? ¿Qué elemento le queda a la diplomacia para actuar acá? Lo primero que uno tiene que tener claro es que tanto el derecho Mm, internacional como la acción diplomática depende de los estados.
los estados voluntariamente se comprometen internacionalmente. Claro que una vez que se comprometen deben cumplir, Ujú. independiente de quién sea el que esté conduciendo el determinado estado. Pero, seamos claros, las normas internacionales, el derecho internacional, depende de la voluntad soberana de los estados. Y en este caso da la impresión de que hay líderes a los que no les importa Y esa... efectivamente, Ujú. en este caso se ha producido una confluencia de liderazgos Ujú. que no respetan normas ni principios. Es más, ven con una visión adversarial lo que es, por ejemplo, el multilateralismo, que es lo que el mundo ha logrado como institucionalidad para entenderse, para dialogar, para cooperar. La diplomacia es parte de aquello. O sea, la diplomacia obedece a las instrucciones, a la conducción que los gobiernos dan, y por cierto que una diplomacia bien llevada sirve primero para prevenir conflictos o, Mm. si se produce el conflicto, buscar vías de solución. Y Edgardo, lo más trágico de este caso es que daba la impresión de que aquí la diplomacia había logrado confinar este conflicto, porque se logra, después de largas negociaciones entre Irán, el gobierno de Obama en ese momento, y las otras potencias, un acuerdo para que Irán efectivamente pudiera desescalar su programa nuclear, se sometiera a inspecciones y a cambio se le levantaran las sanciones. Y cuando llega Trump en su primer gobierno, desecha ese acuerdo que daba la impresión de que estaba logrando solucionar el problema. Bueno, efectivamente, ese punto que usted toca, Daniel, es clave. El año 2015, bajo el gobierno de Obama en Estados Unidos, se había logrado un acuerdo con Irán, se había firmado un Ujú. acuerdo precisamente para lograr de que Irán no tuviera un escalamiento en materia de enriquecimiento de uranio para ir más allá de lo que es el uso de la energía atómica para fines pacíficos. Ujú. De ese acuerdo formaban parte todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Ujú. partiendo por Estados Unidos y los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Claro, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Efectivamente, Alemania, que no es miembro del Consejo de Seguridad permanente, es más, todos sabemos que Alemania, las dos Alemanias ingresaron a comienzos de los Ujú. años 70, recién a Naciones Unidas. Bueno, pero Alemania es un país muy gravitante, y en esta materia, por supuesto, lo es también. Entonces, era un acuerdo potente con Irán, precisamente para los efectos de lograr de que Irán no tuviera capacidad atómica bélica. Y esto lo vigilaba otro elemento de la institucionalidad que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que es la Agencia para la Energía Atómica, justamente. Y todos los informes que habían era que se había logrado colocar en orden este elemento y por la vía del mecanismo diplomático de solución pacífica de controversia existía este acuerdo. Eso hizo que Irán, por muchos países, ya no fuera mirado con los mismos ojos que era mirado antes y empezaron a establecer relaciones diplomáticas con normalidad. Claro, daba la impresión de que se había solucionado al menos el Que conflicto. y por lo menos tenía un Claro. cauce. ¿Qué pasó? Bueno, Trump, el año 2018, retiró a Estados Unidos de este acuerdo. Seamos francos, Trump nunca ha mirado el multilateralismo como algo positivo. Él le gusta la relación bilateral. ¿Por qué? Bueno, porque observa de que el poder de Estados Unidos, teóricamente, se diluye si tiene compromisos en un plano más amplio que lo bilateral, que es lo multilateral. Y este era un acuerdo, por cierto, multilateral, porque comprometía a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Claro, Alemania. Y cuando Estados Unidos se retira y por lo tanto retoma sus sanciones contra Irán, en la práctica el acuerdo se desmorona. Por cierto, es un golpe muy fuerte que Estados Unidos, por el potencial que tiene, se haya retirado. Y por supuesto, cuando deja de funcionar una institucionalidad de esa naturaleza, ¿qué queda? Queda el crudo elemento de fuerza, y además Irán se siente más liberado. Seamos claros, en eso tampoco hay que ser ingenuo. O sea, Irán, sobre todo con la conducción que tiene, con los elementos que poseen de mezcla de religiosidad, política, de estilo de conducción, es un país de alto riesgo
desde el punto de vista de poseer elementos nucleares para fines bélicos. Ujú. Entonces, nadie está interesado de que eso tuviera un escalamiento. Y por eso que este acuerdo comprometió a todas las potencias, más Alemania, y eso es así. Ahora, siempre, por cierto, el tema nuclear es mirado de la perspectiva del riesgo de quién tiene eso. Y hay 9 países que se estima que tienen poderío nuclear, de partida los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Como muy bien Claro. usted lo ha Más nombrado. India, Pakistán, Corea del Y Norte e además, Israel. India, Pakistán, que Claro. era el problema que existía hace pocas semanas atrás en el conflicto entre India y Pakistán, porque ambos tienen poderío bélico, por supuesto en dimensiones mucho menores que las que tiene Rusia, que las que tiene Estados Unidos o los otros potencias. Además está Israel, que no reconoce mucho los aspectos en esta perspectiva, y también Corea del Norte, que Claro. por cierto es un riesgo evidente que tenga poderío nuclear, ¿no? Edgardo, cuando llegamos a este nivel, porque decimos lamentablemente la diplomacia había logrado éxitos, pero eso se retrotrae y ahora llegamos incluso al nivel de que se provoca una guerra abierta con ataques militares directos de Israel y de Estados Unidos contra Irán. ¿Cuál es la posición de Chile? Porque acá el presidente Boric reaccionó muy rápidamente con un tuit la misma noche que se anuncia el ataque de Estados Unidos a Irán, condenando el ataque. ¿Te pareció correcta esa reacción o debió ser más prudente el presidente, como decían desde la oposición? A ver, coloquemos diferentes Ujú. elementos en perspectiva para el análisis. A mí me parece que uno de los grandes activos que Chile tiene desde el punto de vista de su presencia internacional es que base su política exterior en principios. Ujú. Eso es muy clave. Principios tan importantes como el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo, el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario, Ujú. la no intervención en los asuntos que son de orden jurídico interno, estrictamente de orden jurídico interno, entre los cuales no están el respeto a los derechos humanos ni el respeto al derecho humanitario. Bueno, estos principios permanentes, también cuando uno habla del respeto al derecho internacional, estos factores que son la acción preventiva frente a determinados elementos que ya Estados Unidos lo jugó allá por el año 2003, cuando pretendió, de hecho lo hizo, pero sin el aval de Naciones Unidas en Irak. Son todas cuestiones que son permanentes en la política exterior de Chile y creo que eso es muy positivo y es un activo que Chile tiene para no dejarse llevar por el mero impulso coyuntural. Porque cuando uno se deja llevar por el mero impulso coyuntural o el pragmatismo del momento, puede equivocarse. Claro, pero por ejemplo, aquí Y- hay un caso muy concreto porque el principio evidentemente es que un país no puede sencillamente bombardear a otro, ¿no? Eso estaba contra el derecho Eso internacional, está en contra del que es lo derecho que hizo internacional. Estados Unidos. Y la pregunta es, frente a eso, ¿Chile debe hacer Bueno. patente Estados Unidos está violando el derecho internacional o como es Estados Unidos Bueno, hay que ser más prudente? ahí es donde viene, no sé si la palabra prudente es Ujú. o el concepto de prudencia es lo correcto, pero ahí hay alternativas. Ujú. Una alternativa es la que utilizó el presidente de la República, que es reaccionar rápidamente y además por vía de los mecanismos que hoy día existen tecnológicos como es X Claro, o Twitter. claro. Otra cosa es, y yo personalmente creo que eso era también aconsejable, que se actuara en función precisamente del funcionamiento de la institucionalidad internacional. Uno podía prever de que el secretario general de Naciones Unidas iba a decir algo frente a esta coyuntura, como lo dijo. Y lo dijo también basado en principios, para decir, mire, la acción que se ha desarrollado por Estados Unidos en Irak contraviene reglas y principios del derecho internacional. Bueno, la otra alternativa que un país como Chile tiene es decir, apoyamos de manera muy decisiva, muy importante, muy categórica lo que el secretario general de Naciones Unidas ha dicho. Entonces uno con eso cumple dos objetivos, da a conocer su posición y fortalece la institucionalidad internacional que está bien en entredicho. Pero también aquí, Daniel, seamos claros, Naciones Unidas funciona. Lo que no funciona adecuadamente es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por el derecho a veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Claro, Seguridad, que hace que imposible tomar hacen cualquier y decisión. paralizan Mm. cualquier decisión oportuna que deba haber. Pero el resto del sistema de Naciones Unidas, incluidas sus agencias, funciona. Acabamos de hablar de la agencia atómica. Bueno, funciona, tiene
técnicos que Claro. supervigilan, etcétera, O ¿no? funciona cuando le dan la oportunidad de que funcione. Exactamente. Que era lo que vos- hicieron cuando estaba este acuerdo vigente y efectivamente la agencia inspeccionaba que se cumpliera el acuerdo. Pero ahora, Exactamente. Bueno, sí, pero ahora de todas maneras sigue emitiendo informes, por ejemplo, en relación a los efectos que pudo haber tenido o Ujú. no lo que fue el bombardeo, porque esto también, seamos claros, ¿por qué se habla de lesión al derecho internacional cuando se bombardea una Mm. instalación Claro. nuclear? Pero Eduardo, ¿Ah? porque Estados Unidos ha sido muy enfático acá, incluso lo dicen, que esta es una oportunidad para que los países digan, ¿están con nosotros, Estados Unidos, o están con el enemigo, o están con el otro, están con Irán? ¿Cómo reacciona un país pequeño como Chile, que depende de Estados Unidos, que también depende de China, que es nuestro principal socio comercial? ¿Cómo reacciona cuando la principal potencia del hemisferio y la principal potencia mundial le dice, bueno, ustedes decídanse, ¿están con nosotros, lo que significa apoyar la violación del derecho internacional, o si no, están contra nosotros? Colocadas las cosas en esos términos, ciertamente de que es una posición no adecuada, Ujú. porque lo que uno tiene que responder es: nuestra política se apega a principios, y quien sea el que viole los principios no va a tener en nosotros una adhesión, Aunque sea Estados Unidos. aunque sea Estados Unidos, sea China o sea Rusia. Ujú, Chile ha tenido una posición muy clara frente al tema de Ucrania, y a mí me parece que eso es correcto ujú, y es transversal. ujú, Yo no he visto excepciones, ujú. hay, por supuesto, Pocas. y las conocemos, pero en el tema de Ucrania en general, la posición de nuestro país ha sido muy coherente, y ahí el implicado en violación de principios de derecho internacional y básicos es precisamente Rusia, porque Rusia es el Claro. país agresor y Chile así lo ha Claro, pero señalado. en el caso de Estados ¿Ah? Unidos uno ve que en el debate político interno no hay tanta claridad. Hay sectores políticos importantes que más bien tienden a aliarse con decir, bueno, Estados Unidos no podemos ir contra ellos. Bueno, eso también ocurrió, recuerdo yo era diputado en esa época, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Ese debate se produjo el año 2003, cuando Chile, que estaba negociando en paralelo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se opuso a la tesis de guerra preventiva que estaba planteando Estados Unidos y que pretendía tener el aval del Mm, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa época nosotros estábamos en una situación distinta porque éramos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. claro. Y recordamos, se ha recordado muy frecuentemente que Chile, en ese momento bajo la conducción del presidente Lagos, estaba como canciller la ministra Alvear, como embajadores, primero en Naciones Unidas, representante en Naciones Unidas, primero Juan Gabriel Valdés, luego Heraldo Mm, Muñoz. Bueno, la posición de Chile fue decir, apegados a los principios, apegados al derecho internacional, nosotros no estamos de acuerdo con eso claro. y vamos a poner nuestra posición contraria, y fue activo porque conversó con el gobierno de Francia, el presidente Lago conversó con el presidente francés, nos coordinamos con México, que era el otro país Mm. miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y hicimos valer No, principios. Edgardo, es muy importante eso, pero eso fue en gran medida porque el presidente Lagos tomó una decisión de principio allá, porque había mucha presión. Había gente dentro del gobierno que no estaba de acuerdo. Políticamente había mucho ruido de quienes decían poco lo mismo. No podemos ir contra Estados Unidos menos cuando estamos tramitando un tratado de libre comercio. Y ahí fue el presidente Lagos el que usó su liderazgo para decir, esta es la política de Estado y para allá vamos. Sin duda, acompañado de todo el dispositivo Mm, responsable de la política exterior del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, su ministra, y los parlamentarios que jugábamos algún rol en ese momento. Y fue muy mm, importante. ¿Por qué? Porque Chile, que efectivamente estaba negociando un tratado de libre comercio y el pragmatismo llevado al máximo, por eso que las mm, pulsiones coyunturales pueden ser adversas mm. al hecho de tener una política de principio. Yo creo que no hubiéramos arrepentido si no hubiéramos dejado llevar por el O pragmatismo sea, y no haber jugado una claro, política de principio como la que se jugó, o ¿no? sea, hoy día cuando se recuerda, todos dicen que fantástico estuvo el Sí, presidente Lagos, pero claro. en ese momento no era tan No, claro. en ese momento había críticas, pues Claro. habían personas, y basta leer la prensa de Sí. la época para darse cuenta. Mm, Claro, hay algunos que querrán decir, bueno, yo eso, la verdad es que lo dije mm, para defender los intereses claro. nacionales, qué sé yo, pero mal defendidos, porque al final Mm, hubo tratado de libre comercio. Recuerdo que la única señal que se dio es que el tratado de libre comercio se firmó en Miami, claro. lo firmó el ministro de Comercio.
el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, la ministra de Relaciones Exteriores Le de bajaron Chile, el nivel a la firma, pero claro. se hizo en Florida y el hermano del presidente Bush era el Gobernador. gobernador de Florida. Entonces, todo, al final triunfó la buena política, la buena diplomacia y se Es interesante, logró. Edgardo, porque se suele hablar mucho de pragmatismo en estos casos, pero tú dices que en algunos casos, más que dejarse llevar por el pragmatismo de corto plazo, a veces conviene más apuntar a los principios y eso te da una carta de navegación, ¿no? Que te permite mantener una línea en el tiempo. Ciertamente, y yo creo que eso Chile tiene que mantenerlo como política de Estado. Aunque sea Estados A- Unidos. Aunque sea Estados Unidos, aunque sea Rusia, aunque sea Sí. China. Con Europa tenemos bastante coincidencias, aun cuando también en algunas materias, como lo que ocurre en la Franja de Gaza, podemos tener discrepancias. También Israel mencionemos en este menú, también Hamás mencionemos en este menú. Irán desde el punto de vista de lo que es su conducción de política interna, por lo tanto la política de principio, y para qué decir en América Latina, frente a Venezuela, frente a Cuba, frente a Nicaragua, frente, ¿por qué no decirlo?, a El Salvador también. Tener políticas de principio no se trata de ser un vigilante internacional, sino que en esto ir concitando más opiniones, coordinarse con otros, tener este discurso permanente y esta posición permanente de los organismos multilaterales, creo que es lo que hay que aconsejar. Y ahí, Edgardo, hay otro dilema que se abre de alguna manera, que es el tema de los BRICS, ¿no? Este bloque que se ha abierto y que ha tomado mucha fuerza internacionalmente como contrapeso a Estados Unidos, BRICS por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero que se ha ido ampliando a países como Arabia Saudita, como el mismo Irán, por ejemplo. Y el presidente Boric va a ir, al menos hasta ahora, a la cumbre del BRICS, con Chile como país invitado, y hay todo un debate también en que, en especial desde la oposición, le están pidiendo al presidente que no vaya, que es una mala idea en este momento ir al BRICS, que es una mala idea juntarse con Irán, que es una mala señal estar allí. ¿Qué te parece? ¿Debe ir el presidente o no? Aquí también yo creo que mirando los intereses del país, siempre es conveniente responder positivamente a las invitaciones que se hacen. Y aquí hay que separar lo que es ingresar a los BRICS, que yo creo que no hay que hacerlo, de participar en un encuentro como el que está convocado en Brasil, donde se puede dar opinión, se puede escuchar. Seguramente, si hay una declaración, Chile no la va a firmar por todo lo que implica una declaración, ya es un compromiso mayor. Pero a mí me parece de que es importante que Chile, independiente incluso de los interlocutores, incluso para decirle a quienes con los cuales uno no se está de acuerdo, decírselo en un marco que necesariamente tiene que ser de respeto a las opiniones y decirlo bien. Creo que es conveniente estar presente, porque no puede ser de que esto sea un patrimonio exclusivo de la superpotencia. Esta semana, y ya yo venía escuchando, de que las autoridades estadounidenses van a interlocutar con Irán. Bueno, si uno aplicara el elemento de que no hay que conversar o no hay que aislarse desde el punto de vista de lo que es el diálogo diplomático, bueno, eso es decirle, la superpotencia tienen derecho a hacerlo y los países intermedios, los más pequeños, no tenemos esa posibilidad de tener una relación más amplia con todos los países independientes, por supuesto, de los regímenes que tengan, que por supuesto uno no... El tener diálogo, el tener relación no significa solidarizar con sus sistemas políticos, por el contrario, muchas veces es precisamente para criticar aquello. Claro. ¿No? Además, Edgardo, si uno, porque además tú lo decías, ¿no? Si uno de ser tan pragmático comienza a copiar lo que hace Estados Unidos, también es imposible porque Estados Unidos no tiene una línea. O sea, en la mañana Trump está bombardeando Irán, en la tarde está diciendo hagamos a Irán grande de nuevo y está diciendo Dios bendiga a Irán. O sea, tampoco hay una línea que tenga Estados Unidos en la que uno puede decir, bueno, vamos a seguirla porque tiene un principio, porque depende básicamente de los cambios de ánimo o de cómo vayan cambiando las cosas durante el día para el presidente. Bueno, ahí usted toca un tema clave. O sea, yo creo de que lo que uno podría individualizar como realidad en el mundo de hoy es incertidumbre. Incertidumbre. Y esa incertidumbre en gran medida la ha traído la conducción del presidente Trump en Estados Unidos. El presidente Trump asumió hace poco más de 5 meses el gobierno en Estados Unidos. Y uno podrá Ha sido como decir... 5 años. Sí, ha sido bastante.
Así, es como, Ha pasado de todo. es como la temperatura, ¿no? La sensación térmica y la realidad. Bueno, ocurre que si uno observa, ciertamente que hay más incertidumbre en el mundo hoy día que hace 5 meses atrás. Hay más tensiones en el mundo que 5 meses atrás. Han escalado y se han agudizado algunas más que hace 5 meses atrás. Eso obedece aquí a lo que usted señalaba, de que tenemos en la principal potencia del mundo una conducción que es errática. Francamente, uno no observa dónde está la estrategia, ni interna ni externa. Uno ve mucho conflicto nomás. Y eso, de alguna manera, va a tener que repercutir políticamente en el plano interno. Conflicto con las universidades, conflicto con algunos ámbitos de la judicatura, conflicto con con grupos empresariales, conflicto por el tema migratorio, conflicto por los aranceles. Bueno, conflictos internos y externos. En verdad, eso lo único que hace es generar incertidumbre, que está repercutiendo económicamente de manera global, y lo estamos observando. Bueno, frente a esa incertidumbre, ¿cómo uno va a decir, yo aquí me alineo? No, yo creo que la autonomía estratégica por parte de Chile es muy importante. Pero eso que digo respecto a Estados Unidos también es respecto a China, con el cual tenemos un comercio fluidísimo, es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos, el tema de inversiones, es nuestro principal agente de inversiones. Eso es válido también, como le digo, para el ámbito latinoamericano. Edgardo, ¿y qué pasa? Porque tenemos elecciones presidenciales en Chile este año, vamos a tener un nuevo gobierno el próximo año. José Antonio Kast, por ejemplo, parece muy bien aspectado en este momento. ¿Qué pasaría con las relaciones si Kast, que es muy cercano a Trump, que ha celebrado el triunfo de Trump, llega a la moneda? La verdad es que creo que el tema internacional va a estar muy presente en el debate presidencial para las elecciones del tercer domingo de noviembre próximo, como no lo había estado antes. El tema internacional siempre ha estado presente en las elecciones, pero tenuemente. La economía, el tema de orden y seguridad, el tema migratorio, son temas que se entendía que siempre había han cierto estado... consenso en materia internacional también, no era generalmente motivo de tanta discusión. Exacto, pero ahora yo creo que por la realidad mundial, por lo que estamos conversando, el tema internacional va a tener una dimensión especial en el debate presidencial. Lo estaba teniendo las primarias estas del bloque que va a tener primarias. Ha estado presente el tema internacional. ¿Por qué? Porque incide en el tema de derechos humanos, incide en el tema de adhesión o no adhesión a determinadas conductas de las superpotencias. ¿Y de lo qué pasa si gana alguien que Está el tema de la economía. ¿Qué pasa si gana alguien que es muy estrechamente cercano a Trump y que comparte sus políticas? Yo creo que sería una complicación. A mí me parece que sería una complicación. Por los estilos, por las posiciones, por esta situación que hemos hablado de que el mundo se ha ido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1945, sobre la base de reglas y principios que dependen en su cumplimiento de la voluntad de los propios estados. Entonces, creo yo, independiente de quién sea la persona, independiente de quién sea la persona, si hay alguien que toma la conducción del país, que también se sume a esas actuaciones de gobernantes que no respetan reglas o principios, sería ir a contramarcha de lo que ha sido la conducta de Chile en su historia, con, por supuesto, el paréntesis de 17 años, donde, por ejemplo, Chile, de ser un país individualizado como respetuoso de los derechos humanos, vinculado al sistema de protección de los derechos humanos, bueno, pasó al banquillo de los acusados. Haciéndose paréntesis por la naturaleza del régimen político que tuvimos en ese momento, Chile ha tenido una conducta de otra naturaleza. Lo que hemos hablado, apegado a principios, a normas. ¿Y te preocupa que eso pueda cambiar? Y eso a mí me preocupa, por supuesto. Edgardo Riveros, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias a usted, pues, Daniel. Ha sido un placer.
Vamos a hablar ahora con una experta en el tema de la energía nuclear. Beatriz Sánchez es académica del Instituto de Física de la Universidad Católica. Beatriz, gracias por acompañarnos hoy. No, el placer es mío. Hemos hablado muchísimo de centrífugas, de enriquecimiento de uranio, y ahora queremos, bueno, hablar con alguien que realmente sabe de este tipo de temas. Beatriz, primero, la energía nuclear obviamente tiene distintos usos. Puede usarse para fines pacíficos o puede usarse para fines militares. ¿Es distinto el proceso o hay algún momento en que uno dice, bueno, esto ya no se está usando para fines civiles y es posible decir que se está usando para intentar construir una bomba? O sea, para empezar, o Ujú. sea, para poder tener capacidad nuclear, ya sea para fines pacíficos o con fines bélicos, hay que hacer el enriquecimiento del uranio. Esa es como la primera etapa. El uranio enriquecido se usa tanto para la energía para una central nuclear, para producción energética pacífica, como para usos militares. Ujú. Exactamente. Lo que diferencia ambas opciones es la proporción de uranio enriquecido. Porque el uranio que interesa para tener capacidad nuclear, ya sea de nuevo para fines pacíficos o bélicos, es el uranio 235. Ujú. Y ese es menos del 1%, lo tenemos en la naturaleza. Entonces, hay que enriquecerlo. Y eso significa que haya más cantidad de uranio 235 en la cantidad de uranio que yo tengo. ¿Y eso cómo se mueve en porcentajes, tanto para uso pacífico como militar? Esa es la diferencia Ujú. más importante. Para una central nuclear, tener material fisible, que se llama, con este uranio enriquecido va hasta un 2-3%. Pero para tener una bomba atómica tú necesitas el 90%. Perfecto. Por lo tanto, cuando uno enriquece uranio hasta el 2-3%, se puede usar para fines civiles, pero luego para que ese uranio sirva para fines militares, hay que avanzar muchísimo más en ese proceso. Sí, pero la tecnología es la misma. Es la misma. ¿Cómo se hace ese enriquecimiento del uranio? A ver, primero, el uranio es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Ujú. Entonces hay que tomar este uranio que está en la naturaleza de alguna forma y lo que se hace es Perdón, ponerlo ¿dónde está el uranio? en distintos Ya. minerales. Pero cualquier país tiene acceso a eso. Sí, obviamente Ujú. depende del país, habrá más o no cantidad de uranio, pero sí, minas de uranio hay en muchas partes del O mundo. sea, la materia prima no es el problema principal acá. No, Ya. no. Ujú. Y entonces lo que ocurre es que ese uranio, que normalmente está en estado sólido, lo que tienen que hacer primero es extraerlo en una forma que se llama el hexafluoruro de Ujú. uranio. Es un gas. En este hexafluoruro, la mayor cantidad del uranio va a ser uranio 238, que no es el que queremos. Hay que Ujú. cambiar el 238 por el 235. Las propiedades químicas para formar la molécula son las mismas. La única diferencia es en el núcleo. O sea, externamente, en cuanto al número de electrones, son exactamente iguales. Pero como el núcleo es distinto, tienen masas distintas. Y la forma como más básica o primera que uno se le ocurriría para separar el uranio de una masa de otro es en una centrífuga, igual que en una lavadora. Una centrífuga. Sí, O sea, lo hace dar vueltas sí. rápidamente. Entonces el que tiene más masa se te va a ir Ujú. hacia Ujú. el borde, hacia el más extremo de esta centrífuga. Y así, con algo así como tan básico que uno se Ujú. imagina, es como se puede en principio pensar que uno separa el 238 del 235 que tiene menos masa. Y con esas mismas centrífugas se puede enriquecer el uranio hasta llegar a ese 90% que se necesita para uso Sí, militar. sí. O sea, no es la única técnica. Ujú. Pero sí, en principio la tecnología de enriquecimiento de uranio es cuestión de que uno siga enriqueciendo el uranio. Cada vez vas a tener ese hexafluoruro de uranio con un mayor porcentaje de uranio 235 en vez del uranio 238, porque como te digo, químicamente para formar la molécula él no se va a dar cuenta. Entonces vamos quitando uno y le Ujú. vamos metiendo el Y otro. ese proceso gradualmente va aumentando, aumentando hasta llegar al 90% que eventualmente se O sea, para necesitaría. una bomba Claro. nuclear, sí, claro. Ujú. Sí. Eso no está permitido Claro. actualmente. Claro, pero es el punto precisamente en discusión aquí cuando hablamos de Irán. ¿Cómo es ese proceso? Porque ya nos imaginamos una centrífuga, es súper fácil imaginárselo, pero ¿de qué dimensiones estamos hablando? ¿Qué tamaño tienen esas centrífugas? ¿Cuánto tiempo tienen que funcionar para llegar a tener uranio enriquecido para uso militar? Em, a ver, no te sabría decir el tamaño que Ujú. pueden tener esas como centrales enriquecedoras de uranio, pero normalmente están subterráneas Ujú. la zona del enriquecimiento de uranio. Y bueno, ese es en principio uno de los problemas, porque si, por ejemplo, esas
partes donde hay ya más cantidad de uranio enriquecido entra en contacto con una napa de agua o algo así, puede haber contaminación en aguas y cosas así. Ujú. Porque después este uranio gaseoso hay que pasarlo a óxido de uranio, hay que volverlo a solidificar y convertirlo en una pastilla, así. Con un tamaño de uranio enriquecido del 90% del tamaño de un huevo, hacemos una bomba nuclear. Con el tamaño de un huevo se puede hacer una bomba nuclear. Si lo que tienes ahí es un óxido de uranio con el 90% de ese uranio como uranio 235. Pero hace falta mucho esfuerzo Claro, para me imagino llegar a que la eso. cantidad De de materia prima que material, hay que usar es enorme. sí, sí, Ujú. sí. Lo recuerdo porque, bueno, probablemente mucha gente que nos está viendo también vio la película Oppenheimer, por ejemplo, Sí. ¿no? Que se muestra un poquito gráficamente cómo Cuando es van todo este echando las proceso. pelotitas Claro, en la... ¿no? Sí, ¿Es parecido? sí, sí. O sea, imagínate que hay que partir de algo que es menos del 1% y hay que llegar al 90%. Ujú. Y en ese caso también, bueno, pero recordar la película, que obviamente está basada en lo que realmente pasó en el proyecto Manhattan, en la construcción de la primera bomba nuclear, uno de los desafíos era Bomba ese, o sea, atómica. de la primera... Perdón, ¿cuál es la diferencia? Las bombas nucleares normalmente ese término se usa más para bombas que se basan en la fusión Ujú, nuclear, no en la fisión, no en la ruptura de núcleos, sino en la unión de núcleos. Por ejemplo, hidrógeno, deuterio, las reacciones que surgen que hay en las estrellas. ujú. Eso es una bomba nuclear. Por ejemplo, la bomba de hidrógeno. Claro, Ujú, ujú. las que se llaman bombas de hidrógeno. ¿Y los procesos son distintos en cuanto al enriquecimiento de uranio o No, para ambas se necesita lo mismo? no, es que para una bomba de hidrógeno no necesitas uranio, Ujú. solamente necesitas hidrógeno. Claro, pero es un proceso distinto al que estamos hablando, Sí, por no ejemplo, tiene nada que ver. Sí, en el caso de Irán. sí. Eh, ¿Cómo, visto todo este proceso, que me has explicado todo este proceso, es para un investigador, digamos, para un inspector, es fácil determinar si un enriquecimiento de uranio se está haciendo para fines civiles y determinar en qué momento, bueno, esto ya no tiene sentido para fines civiles y aquí hay otra finalidad? Sí, de hecho, cuando los países adhieren a estos tratados internacionales en los que asumen que no va a haber escalada armamentística nuclear, tienen que permitir el acceso a las instalaciones de enriquecimiento de uranio y claro, que un experto puede evaluar si efectivamente eh, se está produciendo uranio enriquecido más allá del que se necesita para uso civil o Ujú. fines, digamos, de producción de energía eléctrica o para medicina o lo que sea. Em, el problema es que seguramente hay ciertos países que pueden, digamos, tienen plantas para mostrar Ujú. en qué niveles están. Otra cosa es si tienen otros sitios en los que estén haciendo lo que no se debiera hacer. Ya sea plantas que sencillamente funcionan como utilería, digamos, pero no es donde realmente están haciendo Claro. ese trabajo. ¿Es posible ocultar una planta de enriquecimiento de uranio o estas centrífugas para uso militar o es muy difícil? Son instalaciones grandes. O sea, bueno, que ahora, claro, con la tecnología, desde que te ven desde arriba, eh, pero yo creo que no debiera haber mucha diferencia, o sea, externamente o desde el aire no debiera haber mucha diferencia entre una planta que está trabajando para un enriquecimiento de uranio eh, con bajo contenido de uranio Ujú. 235. No Y creo. Beatriz, tú nos decías, y es muy gráfico lo que nos dices, ¿no? Que una vez que se logra este proceso de enriquecimiento, la cantidad de uranio enriquecido necesario para una bomba nuclear es del tamaño de un huevo. Eh, por lo tanto, una vez que se llega a ese nivel, sería bastante fácil ocultar o transportar Sí, este uranio. sí, sí, Ya. muy fácil. A diferencia de cuando estás en el proceso previo, donde sí se requiere una instalaciones que son de gran tamaño. Claro. Ujú, Ahora, lo que pasa es que al final, como te digo, o sea, necesitas para un armamento nuclear una cantidad física muy pequeña ujú. de uranio, una vez que está enriquecido. Claro. Tú nos decías que está, por ejemplo, el peligro de contaminación de napas. ¿Qué tan peligroso es? Porque una de las principales preocupaciones cuando se anuncia, por ejemplo, que Estados Unidos bombardea instalaciones como la de Fordow, por ejemplo, que es este búnker que está construido bajo una montaña precisamente para que sea más difícil atacarlo. Uno dice, bueno, están bombardeando una instalación donde se está enriqueciendo uranio. ¿Esto puede ser peligroso? ¿Puede generar fugas? O sea, en teoría sí, claro, Ujú, podrían generar un accidente nuclear. Em, Ahora, lo que
no sé, lo que dicen hasta ahora los expertos, y ahí uno donde tiene que acudir inmediatamente es digamos, los memorándum Ujú. que publica el organismo, la Organización Internacional de Energía Atómica, es que hasta ahora, o sea, al menos hacia afuera, no se ha producido ningún tipo de salida de material radiactivo, no se ha liberado a la atmósfera. Como digo, no se puede saber si Ujú. ha ocurrido algo hacia el interior con contaminación de aguas, pero lo que sí es cierto es que seguramente dentro de la instalación en sí misma, sí, claro, hay uranio. El uranio en sí no es tan problemático, Ujú. porque el uranio lo que va a hacer, si no lo bombardeas Ujú. con neutrones térmicos, él lo único que va a hacer es emitir partículas alfa. Las partículas alfa son un núcleo en el que tienes dos protones y dos neutrones. Básicamente es un Ujú. ión. Em, esta partícula alfa se frena muy rápido. Entonces basta que uno vaya vestido con nada, un delantal, Ujú. que las partículas alfa no te vayan a llegar al cuerpo, y Ujú. con máscaras especiales para filtrar esas partículas alfa. El problema es cuando ese uranio de alguna forma empieza a bombardearse que también podría ocurrir. O sea, si yo tengo un uranio Ujú. enriquecido y directamente sobre él ocurre una explosión que, por ejemplo, le haga, bueno, que es lo que ocurre en la bomba atómica, que de repente como que se disminuya drásticamente su volumen, Ujú. rápidamente, como que se condense, aumenta la densidad. Eso en sí mismo es suficiente para que este uranio sufra una fisión espontánea, o sea, que se rompa por sí mismo, y en esa ruptura aparecen neutrones. Y Ujú. esos neutrones obviamente van a estar bombardeando los mismos átomos de uranio 235 que tienes en esa muestra. Y ahí tienes lo que se llama una reacción en cadena. Y entonces ahí es cuando tienes una explosión Ujú. nuclear. Cuando ha habido desastres en plantas, por ejemplo la de Chernobyl, evidentemente la más conocida, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo peligroso que sucede y por qué se expande la radiación? Bueno, es que lo que pasa es que el caso de Chernobyl igual fue particular porque en este caso no había un sarcófago de protección. Ujú. Entonces, si no hay sarcófago y hay algo que explota, en este caso lo que ocurrió es que aumentó la temperatura. Bueno, obviamente las centrales nucleares están hechas para producir energía y esa energía es en forma de calor. ¿Ya? Ujú. Y el calor se evapora, o sea, el calor se transmite al agua, el agua se evapora y ese vapor es el que va a las turbinas y de ahí se genera la Ujú. electricidad. Entonces, obviamente que hay un tema de temperatura y lo que ocurrió ahí es que se aumentó muchísimo esa temperatura, tanto que se fundieron unos dispositivos que se llaman moderadores, que son los que absorben parte de estos neutrones que se generan en estas reacciones en cadena, porque si tú no controlas esa reacción, Ujú. bueno, que es lo que ocurre en una bomba nuclear, Ujú. o sea, en una bomba atómica, ocurre la explosión esa gigantesca. Entonces tienes que ir controlando la cantidad de neutrones que tienes en el medio para que no haya una explosión. Ujú. ¿Ya? Ya, bueno, en este caso, estos moderadores se fundieron. Ujú. Y todo eso, junto con la temperatura, hizo que se produjera una explosión. Como no había sarcófago, que es lo que cubre el reactor, estas cosas al explotar obviamente se expanden a la atmósfera. Y ese fue el tema de la contaminación de Chernobyl. ¿Por qué se extendió tantísimo? Porque se liberaron a la atmósfera. ¿Y el resto de las centrales nucleares que operan hoy día sí tienen sarcófago? Sí, sí, Es sí, una sí, norma internacional. ¿Y sí. con Fukushima? El caso de Fukushima fue distinto, Ujú. porque ahí lo que ocurrió fue una ruptura por debajo del reactor. No Ujú. tenía nada que ver con digamos, el sarcófago, que se llama, la Ujú. superficie que lo cubre. Y en ese caso lo que pasó fue que parte del combustible nuclear se mezcló. Fukushima está al lado del mar, entonces se mezcló con agua. De hecho, no sé si incluso la parte de enfriamiento del reactor utilizaba de hecho agua de mar. Ujú. Entonces, si ahí se produce una ruptura, entra en contacto el agua que rodea al reactor, que de hecho es lo que se utiliza como es que, o sea, no quiero entrar en muchos términos Ujú. como muy complejos, pero cuando tú bombardeas el uranio 235 con neutrones y el átomo de uranio se divide en dos, se emiten neutrones de mucha energía y mucha velocidad. Y
no es la energía que le interesa al átomo de uranio. Ujú. El átomo de uranio va a tener lo que se llama una sección eficaz o una probabilidad mayor de romperse cuando el neutrón que le llega es de menor energía. Entonces se utiliza el agua, que siempre están en las piscinas de estos reactores, para que el neutrón vaya colisionando con el agua y de esta forma va perdiendo energía y cuando le llega al reactor, o sea, o al combustible nuclear de nuevo, ya es lo que se llama un neutrón moderado o Mm. termolizado, que está viajando a la misma velocidad de las partículas que le rodean. Mm. Otra Y preocupación, sí, perdona, otra preocupación sobre el uso de estas plantas es precisamente que se vean involucradas en escenarios de guerra. Pasó mucho y sigue pasando en el caso de la guerra de Ucrania, donde está la planta de Zaporilla, ¿no? Que es la sí, más grande de Europa, y que ha habido combates en torno a la planta, ha sido sí, tomada, en fin. ¿Qué tan peligroso es que pueda haber combate o que pueda ser atacada una planta que tiene un sí. uso civil? Obviamente que es peligroso. Ujú. Podría ocurrir lo mismo el desastre de Chernobyl. Eh, Pero si tú atacas una planta, por ejemplo, si lanzas un misil contra una planta, claro, ¿puede provocar un Chernobyl? sí, claro. Ujú, Si se rompe el sarcófago que protege el reactor, claro. ujú, ¿Sí? De hecho, el reactor de Chernobyl, no recuerdo ahora mismo qué potencia tendría, con cuántos megawatts funcionaría, pero yo creo que las plantas actuales de estas de Ziporilla, las de Ucrania, operan con una potencia gigantesca. Eso significa que, o sea, normalmente como estas plantas son del orden de 30 y tantos megawatts, ujú. por ponerte un número. La de aquí de la Seychelles son 3, 4 La de la megawatts. reina. La de la Sí, sí. reina, Ujú, claro, que solamente es para fines de ujú. investigación y usos médicos. Pero la diferencia en los megawatts al final es cuánta cantidad de combustible nuclear tú tienes ahí. Mm. Entonces, claro, se produce la explosión, como ocurrió en Chernobyl, se liberó todo porque no había sarcófago, pero si tú rompes el sarcófago, también se pueden liberar radioisótopos a la atmósfera. Y ese es el problema, y fue lo que ocurrió en Chernobyl. Beatriz Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Ya, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Lo que importa, hablando de lo que está ocurriendo en materia internacional. Hemos hecho hartos temas internacionales y vamos a seguir haciendo muchos temas internacionales durante esta temporada porque el mundo así lo amerita. Recuerda suscribirte a YouTube, también a Spotify, para que puedas seguir todos nuestros contenidos a través de todas las plataformas. Y también, como siempre, estamos subiendo los mejores momentos de este programa a mi cuenta de Instagram y también en la cuenta de YouTube, siempre la columna semanal en versión de video. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.